Así que la verdad, Carlos, extraordinario. Ahora vamos a tener que empezar a pensar entre todos y todas cómo hacemos para que tengamos trabajadores y trabajadoras que puedan cumplir para que el hospital funcione. Y se olvidó de decir que tiene enfrente una edificación para los médicos, médicas, enfermeras, etcétera, que por ahí se trasladan de otros lugares y que eso le permite tal vez resolver algunos de los problemas que generalmente son una barrera para poder modificar la relación de médicos justamente en algunas provincias y muy especialmente las del norte, que no tienen tantos médicos por habitantes como tienen otras jurisdicciones. Así que gracias por hacer este comentario de alguien que fue mi profesor y también tuyo, así que lo valoro mucho. Y creo que muy pocos, y bueno, obviamente en el marco de salud y de la conducción de Ginés, pueden poner en marcha un hospital de esta naturaleza, que más allá de ser un hospital de hospitales, también tiene que reflejarlo con otros niveles, en otros niveles de complejidad, sin duda. Obviamente la tecnología es fundamental para avanzar y fundamentalmente todo lo que son los sistemas de información. Así que gracias por permitirme valorar todo lo que ha expresado Carlos. Ale, hay un punto que lo acabaste de nombrar, ¿no? La importancia de los trabajadores y trabajadoras de la salud, y a la hora de pensar ese quién, cuánto, dónde, hay acciones que llevas adelante desde la gestión, tanto cuando estuviste a nivel de provincia, hoy a nivel nacional, en las cuales es nutrirse de información para la toma de decisión. Y esa búsqueda de tener buena información para tomar buenas decisiones, por ejemplo, a nivel nacional vemos como dos espacios, tanto el Observatorio Federal de Recursos Humanos en Salud, como también el Registro Federal de Profesionales de la Salud, el REFEPS, que se han visto fortalecidos también en momento de pandemia en lo que es el acceso a datos en cantidad de trabajadores y trabajadoras, como una fuente de info que permite tener un paneo de lo que está sucediendo en el país y a partir de ahí poder comenzar a discutir esas acciones que luego vamos a ir conversando para tratar de generar homogeneidad en la heterogeneidad que tenemos. ¿Cómo ves el rol del observatorio, el rol de los registros para tomar información y posteriormente decisiones? Bueno, los registros claramente se engrosaron a partir de la pandemia, ¿no? A partir de acciones y decisiones del gobierno que necesitaba información y claramente se robusteció toda la información. Hoy todo lo que significa profesionales matriculados, hoy tenemos alrededor de 180 y pico de 1000 médicos y médicas, alrededor de 430.000 enfermeros. Obviamente que ese universo de enfermeros tiene algunas cuestiones cualitativas a las que hay que apuntar y mejorar. Tenés más del 50% de técnicos, el 30% todavía de auxiliares, que en este proceso cronológico entre las jubilaciones y las limitaciones para incorporarlos al sistema en cuanto a que tengan que cumplir con otros requisitos, cambia absolutamente, pero es un proceso que viene dándose de una manera que claramente hay que acelerarla, ¿no? Y el 16% aproximadamente de licenciados. Pero no alcanza con una mirada absolutamente cuantitativa, porque también el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social marca que hay alrededor de 1 millón de trabajadores en el ámbito de la salud, entre médicos, enfermeras, enfermeros, en personal administrativo, de maestranza, etc. Yo creo que claramente ahí se produce un problema de distribución, en primer lugar, que tiene que ver con que vos ves que en la jurisdicción de Cava tenés 17 médicos por 1000 habitantes y la media nacional es 4 médicos por 1000 habitantes, y tenés provincias del norte con menos de 2
por 1.000 habitantes. La OMS marca como alrededor de 2.5 lo que debería ser algo óptimo. Obviamente que en Latinoamérica somos los que mejor estamos posicionados en ese sentido. Tal vez algunos países de América del Norte tienen otra tasa, pero desde el punto de vista global uno podría decir que con 4 médicos por 1.000 habitantes estaríamos en condiciones de garantizar la atención, los cuidados y todo lo que hace al funcionamiento del sistema. Eso no ocurre claramente porque hay una mala distribución y en ese sentido lo que nosotros estamos viendo del Ministerio de Salud, que ya lo empezamos a ver con la gestión de Ginés y ahora lo ha continuado la ministra Bisotti, de llevar adelante acciones que puedan resolver esta cuestión. Uno de los primeros temas que venimos tratando, impulsando de una manera muy fuerte, muy sólida, es que propusimos una ley de residencias que cambia totalmente el paradigma de lo que fue esta ley en el año 79. Ustedes ubíquense que esta ley fue en el año 79. Y tiene tal vez 2 o 3 palabritas que marcan esa época, ¿no? La palabra acatar, cumplir, etc. Hay una mirada muy particular. En segundo lugar, son becarios, con lo cual es muy difícil que un becario se pueda fidelizar con su lugar de trabajo, porque en realidad no tiene el marco de protección social que debería tener. Por el otro lado, hay limitaciones que tienen que ver con los años de médico, eso en esa ley se termina. Y también todo el régimen de formación, donde con un proceso de autoevaluación, ustedes imagínense que esa ley es muy extensa, ¿no? Pero básicamente cambia la relación laboral, cambia la relación de la formación, se lo trata como un sujeto de derecho, y eso es un primer paso para poder empezar a construir otro tipo de formación y otro tipo de resultados que también interpreta, ya no con una mirada de disciplina, sino interdisciplinaria, el trabajo en equipo, y también se habla de alguna manera desde el punto de vista sustancial de talento humano, donde claramente cambia la mirada de recurso humano, que es una mirada solamente de reconocer conocimientos para darle la posibilidad de ver a alguien con una potencialidad de trabajo en equipo y que pueda desarrollar potenciales individuales. Así que eso por un lado. Por el otro lado, se viene trabajando en el marco de un trabajo en conjunto con el Ministerio de Educación. Hay una resolución conjunta donde trabajamos desde un comité que funciona con presencia del Ministerio de Salud y de Educación, trabajar en lo que debería ser la mejor formación del recurso humano. Ahí aparecieron algunas cosas nuevas, como por ejemplo algunas tecnicaturas, como es el técnico en emergencia, que permite que el técnico en emergencia pueda desarrollar una actividad prehospitalaria, descomprimir de alguna manera todo lo que hace a la tarea del médico en esa actividad, que bien puede ser llevada adelante por una persona adiestrada. Y ya existe en la provincia de Buenos Aires una ley. También hay una ley que está circulando, que tiene estado parlamentario, para poder avanzar en esa figura y en otras figuras, en otras tecnicaturas. También,
se está trabajando en lo que hace a la enfermería, con lo que consideramos la enfermería de avanzada. Prácticas avanzadas, donde fundamentalmente hay 7, 8 disciplinas que se consensuaron en la Comisión Nacional de Enfermería. Hay que decir que por primera vez este ministerio tiene una dirección nacional de enfermería creada por el rector honorario de esta casa, que obviamente cambió un poco la historia de la enfermería. Hay muchas cosas que se vienen haciendo en ese sentido y todas estas prácticas avanzadas se están trabajando para poder ya llevarlas en el marco del Consejo Federal de Salud, obviamente con resolución conjunta con Educación, para ponerlas en práctica. Nombré una de las 8 porque tal vez es la más significativa. Después está accidentes cerebrovasculares, stroke, todo lo que es formación cardiológica, bueno, hay varias. Pero hay una de las cosas que hicimos hace muy poquito tiempo también, que la presentamos a 20 días en cuanto a enfermería, es a reconocer la especialidad de enfermería en terapia pediátrica, neonatal y de adultos. También en enfermería de adolescencia y familia. Eso también fue reconocido, digamos, una tarea con el Ministerio de Educación y el Consejo Federal de Salud. Eso tiene implicancias desde el punto de vista del reconocimiento a un sector de la enfermería, desde el punto de vista de su rol, pero también tiene implicancias de reconocimiento económico. Por el otro lado, tenemos un observatorio que trabaja a nivel de la Dirección Nacional de Talento Humano, que viene analizando encuestas de autoevaluación, tanto en lo que hace a los residentes como a todo el ámbito donde se desarrolla la residencia. Eso permite calificarlos a la sede y también permite facilitar el título de especialista, que es una de las cosas que también pudimos avanzar a nivel nacional con toda la jurisdicción. Ale, te tomo 2 cuestiones que nombraste, 2 actores importantísimos, espacios, tanto cuando hablaste de residencia, cuando hablaste de enfermería, en el trabajo, que es el trabajo con las universidades. Ahí ustedes tienen un punto de contacto a través del Ministerio de Educación, sabemos la importancia que tiene, en este caso estamos también en una casa de estudios universitarios. ¿Cómo ves, cómo se ve el rol de interacción entre la acción ejecutiva de ese hospital que estamos viendo y la acción formativa de la universidad y esos espacios de confluencia en donde, por ejemplo, el residente en su capacitación en servicio llega desde la salud y puede comenzar a trabajar aprendiendo? ¿Cómo ves esos espacios de encuentro que quizás la universidad, con la práctica profesionalizante de sus alumnos, ya no de posgrado, de grado, llega al hospital y sigue aprendiendo basado en la práctica? Universidades y talento humano. Bueno, de todas las cosas que hemos mencionado participan las universidades, la Secretaría Universitaria del Ministerio de Educación, participan las sociedades científicas y que obviamente tienen un rol fundamental en todas estas cosas que venimos desarrollando. Hay un punto y también obviamente la interacción con otros 12 hospitales. Hay un punto de encuentro en donde, por ejemplo, ideas como que el último año de práctica final obligatoria pueda llegar a ser parte de ese primer año de residencia. ¿Cómo se ve ese tema? La longitud que tiene la formación de la profesionalidad en salud y sobre todo cuando se van generando más conocimientos y especialidades, prolonga tiempos. ¿Cómo ves esos espacios de encuentro? Hay especialidades priorizadas. Hoy son la neo, la terapia, la emergentología, la clínica, el médico generalista. A esas especialidades priorizadas hay una idea de políticas de incentivo que en la práctica final obligatoria en los últimos meses se los beca para que después
elijan esas especialidades. Y así también a los residentes. Y así también a los que dejaron de ser residentes, que vuelvan a tener formación de esas disciplinas priorizadas. Y en eso hay un financiamiento, como una política de incentivo, para que esas disciplinas puedan claramente generar más formación. Bien, y el otro gran espacio de actuación, de integración, de pensamiento, de acuerdo y de definición política es el COFESA. Cuando se sienta el Ministerio de Salud de la Nación, cuando convoca las 24 jurisdicciones, seguramente se ve parte de esa heterogeneidad, de esa realidad distinta, con cosas en común, pero también con distintas cuestiones. ¿Qué percibís ahí cuando dialogan con ministros, con funcionarios, con respecto a la realidad en otros lugares y la construcción conjunta de propuestas? ¿Cómo ves al COFESA en ese espacio? ¿Cómo ves al COFESA más el espacio de la seguridad social y el privado? El COFESA durante todo este periodo institucional tuvo un funcionamiento, creo que como nunca lo ha tenido. En principio fue impulsado por la pandemia, había consejos federales que se hacían cada semana, cada 15 días, pero por el otro lado, obviamente, cada jurisdicción tiene su característica, su problemática, pero en el caso de lo que hace a un COFESA activo, participativo, con propuestas, con cuestiones que se han avanzado, realmente se ha avanzado mucho en distintas cuestiones, en reglamentar leyes que estaban realmente dormidas, en generar desde distintos temas en los cuales participan distintas provincias. El COFESA mismo tiene un trabajo en lo que hace al talento humano, donde ahí se discuten cuestiones que hoy están basadas en 3 líneas, básicamente, que tiene que ver con la gobernanza. Uno es la gobernanza, la rectoría y la capacitación para esa gestión y esa administración de esa gobernanza. El otro, seguramente, ya he visto acá amigos que van a hablar de la formación. Hay una mesa. Exactamente. Sí, por eso voy haciendo el enganche entre lo que vos estás diciendo de planificación y ese momento de formación. La otra línea está vinculada claramente al trabajo en ese lugar donde se desempeña el trabajador o la trabajadora, de cómo están dadas las condiciones de trabajo. Son 3 líneas que están trabajando no me gusta hablar de comisión, yo digo grupo, que está trabajando esas 3 líneas, que se suma y engrosa todo lo que se viene haciendo en materia de talento humano, ¿no? Obviamente. Y con las universidades, como vos bien decías, hay un vínculo muy fuerte, participan de la mayoría de estas actividades y son realmente indispensables, fundamentalmente con la rectoría y los convenios que hemos firmado con el Ministerio de Educación. Hay una resolución, la 5/2022, que se creó este consejo entre educación y salud y que funciona, como te dije, a través de un comité. Eso tiene realmente una repercusión muy significativa en todo lo que significa aportar y analizar datos que se van brindando de cada provincia. Yo entiendo, digamos, con una mirada de futuro, bueno, no sé los tiempos, yo creo que claramente la palabra a la cual genera la síntesis de donde hay que poner la mirada, más allá de lo que ha planteado Carlos, que obviamente está incluida, yo creo que tiene que ver con la integración, claramente. La integración, entendiendo los sistemas de información, digamos, de disponer de buena información, que pueda ser interoperable, que el tema de calidad, el tema de recursos humanos, el tema del alto precio, pero que la línea de cuidado. Yo creo que la integración tiene como fundamental punto prioritario el tema de la formación de recursos humanos, el talento humano.
Comentar que justamente, y es muy buena la coincidencia con respecto a los ejes que tiene las líneas estratégicas nacionales, la próxima mesa se relaciona con lo que es la formación del talento humano en salud y posteriormente lo que vamos a estar charlando son las condiciones de empleo y ambiente en el campo de la salud, en el campo hospitalario. Hay dos temas, Ale, que me parecen interesantes en los minutos que nos quedan de poder intercambiar. El primero está relacionado, cuando hemos hablado algunas veces, tu mirada está puesta en qué cosas tenemos que hacer hoy, qué cosas tenemos que hacer en el mediano y en el largo plazo. En el hoy hay algunas cuestiones que están en la cabeza de todos, en el tema de todos, que es el tema del profesional, el trabajador de la salud pluriempleado. Ese trabajador de la salud que cuando va al trabajo, y nos enganchamos un poco con esa próxima temática, muchas veces está de guardia hasta 24 horas y que el reclamo permanente se relaciona, y obviamente en la búsqueda de tener satisfacción de expectativas económicas, vinculados a cuestiones salariales, incentivos. ¿Cómo ves el tema ese? Desde lo laboral, el tema pluriempleo, carga laboral, modalidades de contratación. Y la verdad que es un tema muy, pero muy complejo, ¿no? En nuestro sector, aproximadamente el 20% de los trabajadores y trabajadoras tienen distintos empleos. Con lo cual, claramente, el hecho de poder fidelizarse en un lugar con la tarea, con todo lo que significa, se hace muy complejo. Y en ese sentido lo hemos hablado más una oportunidad, el tema de las guardias de 12 horas, es decir, es imposible no aceptar desde el trabajador y desde la gobernanza que eso no puede ser, porque claramente en mi especialidad, la verdad que después de operar 4 pacientes, no es lo mismo la lucidez, la fuerza, la fatiga, el cansancio, que operar al primero, operar al cuarto. Entonces, ahí tenemos que realmente sincerarnos y ver cuáles son las medidas que hay que llevar adelante para corregirlo. Hubo una medida económica hace poco tiempo que es muy importante, porque muchos no querían, digamos, en el mismo lugar, es una pequeña parte, ¿no?, fidelizarse en el propio lugar por todo lo que significaban los impuestos, me refiero al impuesto a las ganancias. Tal vez eso permita resolver algunas cuestiones. No es la solución de fondo, pero claramente es un tema a resolver. Y cuando pensamos que, digamos, la coyuntura, el mediano y el largo plazo, yo creo que cada provincia tendría que elaborar un plan, un programa de talento humano de acá a 5 años, porque no es una cuestión que se pueda resolver rápidamente, teniendo en cuenta el crecimiento demográfico, los servicios que se van a incorporar, ni hablar si incorporarse un hospital de hospitales, obviamente todas esas cuestiones, y plantearlo y trabajar con un programa nacional. Este tema no se puede resolver solamente de la jurisdicción, es un tema que tiene que tener una política nacional. Hasta ahora venimos charlando cuestiones que están relacionadas con aspectos institucionales, formativos, aptitudinales. Hay un punto que vos, desde que nos conocemos, hace 20 años, remarcás permanentemente y la demostrás, creo que con tu ejercicio de cada lugar que te ha tocado, que es el componente actitudinal. Seguramente cuando alguien elige ser trabajador de la salud, lo guía una vocación, lo guía un sentimiento humanitario, lo guía un sentimiento de responsabilidad, ética, de estar mirando hacia el otro. ¿Cómo crees que con el objetivo de mantener permanentemente jerarquizada las profesiones de salud y por otro lado de satisfacer a esa persona, que podemos ser cualquiera en cualquier momento, que recurre a la atención, cómo crees que se tiene que mantener ese espíritu actitudinal en el trabajador de la salud cuando elige y cuando ejerce? Y hoy vemos que, digamos, está un poco en la mesa de discusión y en todas las políticas que se llevan adelante las prácticas humanizadas, las prácticas centradas en el paciente, pero claramente es muy obvio que todo lo que abrazamos esta profesión lo hacemos por un profundo sentimiento y empatía por el otro, o sea,
Eso es básico. Obviamente que hay cuestiones que por ahí lo van deformando. Por eso, cuando hablamos de la ley de residencias y todo lo que tiene que ver con la formación e insistir en esas cuestiones, creo que es básico. Pero ahí tenemos también una responsabilidad individual en ese sentido, de poder siempre estar muy atentos a esa situación, más que todo lo que somos decisores. Y te hablo de la microgestión, la meso, la macro, todos tenemos de alguna manera que poner el ojo en la humanización de la atención. Y no nos podemos hacer los distraídos. Y sabemos que todos los días vemos cuestiones que las podemos corregir y podemos corregirlas también de una manera humanizada, pero corregirlas, porque creo que se han deformado algunas cosas con el tiempo. Obviamente que esta profesión la tenés que ejercer con ese profundo sentimiento de amor por el otro, si no es imposible. Ahora, cuando eso se pierde o tal vez cuando elegís una especialidad, lo tenés que tener muy en cuenta, el vínculo con el otro, ¿no? Le hago una pregunta al Alejandro Colia, médico residente del Güemes de Aedo. ¿Qué soñabas en ese momento cuando dijiste, me meto en salud, voy a la guardia y empiezo a caminar? ¿Qué soñabas? ¿Qué lograste? Y después hablo con el secretario de Calidad de la Nación. No, soñaba ser médico, no tenía, digamos, otro espíritu. Quería empezar a trabajar, a aprender, a ver. Siempre cuento una historia, vale la pena contarla. Por acá hay alguien muy amigo de un primo mío que hoy no está, que era genetista, Federico Colia. Yo tenía 19 años y lo fui a ver a la maternidad cerrada. Y le dije, bueno, che, mira, quiero hacer guardia, ¿pero en qué año estás? No, estoy en tercero. Y en aquel momento empezaba la ecografía, me acuerdo. Bueno, me sacó carpiendo. No me dejó. Y entonces, siempre recuerdo cuando empecé a entrar al hospital a ser practicante, justamente de la Aedo. Un martes a las 17 horas fui a ver al jefe, mirá, no me acuerdo. Y a partir de ahí, bueno, quería aprender, quería ver, quería conocer, quería formarme. Y no pensaba cómo iba a desarrollar, digamos, la especialidad. Después con el curso de la cursada y demás, fui viendo lo que hubiera hecho nunca, que tiene que ver con los chicos, y me gustaba más la cirugía. Y después, bueno, mi hermano ahí me hizo otro clip, porque era con su ironía, pero con su conocimiento y con su mirada de la medicina, pensando que la salud no pasaba por los hospitales. Perdón, Carlos. Él me decía, mira, salva más vidas la pasteurización de la leche que todos los neurocirujanos juntos, todos los días. Entonces, me chuseaba como diciendo, sí, porque, bueno, la neurocirugía tiene algunas cuestiones, como todas las especialidades, que uno quiere desarrollar, quiere hacer, quiere aprender. Y entonces a mí me golpeaba eso. ¿Viste? Yo ya había hecho muchas cosas en la neurocirugía y se dio la oportunidad de conducir un hospital. Bueno, y ahí arranqué. Y después, siempre acá, no, pero más en la otra sede, estaba esa frase famosa que la tengo siempre, amateurismo. Y entonces eso me picaba el seso. Digo, no, tengo que venir a salud a aprender. Y fue lo que hice 2 maestrías, una con de Economía y Gestión de la Salud con Arturo y la otra con Torres en aquel momento, de sistemas. Y bueno, y después seguí. Y hoy el secretario de Salud, que se ha formado, que está trabajando y que piensa decisiones políticas, ¿qué está soñando con respecto al tema de talento humano? ¿Qué mirás como para decir, me gustaría esto en talento humano? Y me gustaría que tuviéramos una mirada, una planificación. La palabra sería planificar el recurso humano de acá a largo plazo, pensando en todas estas cosas que vemos. Porque el recurso humano no lo resolvés en 24 horas. Entonces siempre digo, lo hablo mucho con Claudio, que es un conocedor absoluto del tema. La verdad que tenés que tener una mirada para resolver la coyuntura, que ahí hay que
que generar, digamos, modelos, fundamentalmente para ciertas contingencias en función de los tiempos. Y después empezar a trabajar para que podamos tener el recurso humano que se espera justamente con todo este avance tecnológico. Porque creo que ahí es donde debemos participar varios sectores, actores, la educación, bueno, las universidades, obviamente. Y a partir de ahí tener un plan nacional de largo alcance, porque si no, son todas respuestas espasmódicas y la verdad que no tienen ningún sentido, solamente minimizan daño, pero no pueden resolver claramente la... Fíjate la hora, porque te van a... Vamos, perfecto. Bueno, agradecemos a Alejandro Colia que con este espacio de diálogo ya nos ha ido permitiendo